Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a llegar a un punto interesante en este análisis que hemos hecho a raíz de la apelación reciente que presentamos ante el Consejo de Estado. Analizando muy a profundidad toda esta situación en que nos encontramos hoy, llegamos a una conclusión bastante preocupante y vamos a contextualizar el tema desde el principio de la historia y vamos a terminar en esa encerrona ante la cual nos encontramos los colombianos aparentemente. Entonces, bienvenidos, esperemos que el tema sea del interés y que merezca la atención de todos ustedes. Bueno, entonces el Galeón San José es un navío español construido a finales del siglo XVII. Viajó a Cartagena en el año de 1706, estuvo en Cartagena 2 años, venía a desarrollar algo que se conoció en la época de la colonia como la Feria de Galeones, que era un proceso comercial que desarrollaba la corona española con sus colonias en América, reservándose España para sí estos mercados en un monopolio. Monopolio pues que definitivamente jamás le funcionó. Y se supone pues que en estas flotas de galeones España peninsular enviaba mercancías que sus súbditos en América debían adquirir. No podían rehusarse, era un mandamiento. Entonces estos comerciantes, principalmente en Lima, que eran el virreinato realmente poderoso de la América del Sur en aquel entonces, y con todas estas riquezas minerales del Potosí, el oro y la plata, hacían pues un negocio redondo para los intereses de España. Entonces, en 1708 este galeón va a Portobelo, donde después de muchas dificultades se desarrolló la feria, y en su regreso es emboscado por una escuadra inglesa, y en un combate naval que la historia conoce como la batalla de Barú en las crónicas españolas, y como la acción Wheeler en la historia inglesa, se da la pérdida del Galeón San José el 8 de junio de 1708. Este galeón traía cuantiosas riquezas de la América que se transaron en la feria, aparte de unos situados del rey, unos dineros de particulares y una incógnita que nunca se ha tenido oportunidad de saber en qué volumen era, que era el contrabando, ¿no? Era el dinero que traían los pasajeros en sus baúles, los cuales no podían ser revisados por las autoridades de los barcos, los que podían traer en sus cofres personales y en sus propias prendas. Entonces, el volumen del contrabando, quizás el Galeón San José, cuando se extraiga, si no ha sido ya saqueado, pues podrá contarnos realmente a cuánto asciende ese volumen. Datos interesantes y documentados no superan los 2 millones que haya documentos. Y se estima, ya por presunción, que el dinero de la feria y particulares puede estar en el orden de otros 9 millones para un total de unos 11 millones de pesos de la época. No son 11 millones de monedas de oro, no. Son 11 millones de pesos representados en diferentes tipos de metales y joyas. Entonces, hace 312 años este barco
está hundido en las cercanías de las Islas del Rosario y esperando por su rescate. Por allá en 1979, una empresa norteamericana pidió pues los permisos necesarios al gobierno colombiano para poder explorar esta zona de las Islas del Rosario en busca de especies náufragas. Obviamente, pues ellos venían por el San José, habían estudiado el tema en comparación a cómo se han desempeñado pues estas noticias recientes de rescate del galeón San José. Esos señores norteamericanos en esa época de los 80s trajeron lo mejor que había en personas profesionales de las diferentes áreas, historiadores, oceanógrafos, arqueólogos. Y entonces, con una inversión cercana a unos 12 millones de la época, que hoy equivaldrían a unos 40 millones de dólares, una inflación más o menos corresponde en este tiempo a $1 millón de la época a unos 3.5 millones de hoy. Así que estaríamos hablando con una inversión nada pequeña. Entonces, estos señores dijeron haberlo localizado, sacaron el denuncio oficialmente, el gobierno colombiano les expidió pues obviamente la resolución para que pudieran explorar y están todos los soportes legales del hallazgo. Hay una confirmación del denuncio del 82 hecha en 1983 por la Armada Nacional. Y en el año 1984 el gobierno emite un decreto, que es el 2324 de 1984, mediante el cual les cambiaron el porcentaje de retribución. O sea, la ley antes de ese decreto decía que quien denunciara estos hallazgos pues tendría derecho a la mitad de él. Y esta ley del 84, o sea, 2 años después de haberse denunciado el supuesto hallazgo del galeón San José, el gobierno cambia ese porcentaje a algo así como el 5%. Obviamente, pues estos temas se complicaron. El gobierno y esta compañía perdieron comunicación y realmente pues a partir del año 1982 que se hizo el denuncio, las cosas empezaron a enredarse y en el 84 pues el gobierno toma este paso un poco, llamémosle, exótico, de determinar que un decreto tenga una acción en el pasado, ¿no? O sea, una acción retroactiva. Y se pretendió de alguna manera que esta compañía aceptase el porcentaje del 5% después de que ellos habían invertido con unas reglas del juego diferentes que les prometían la mitad de lo que hallaran. Aunque la firma norteamericana que hizo el denuncio del supuesto hallazgo del galeón San José en el año 1982, tenía la opción de adelantar el rescate. Entre las cosas que el gobierno de una manera unilateral determinó, que simplemente pues ellos tendrían que concursar con cualquier otra empresa que estuviese interesada en hacer ese rescate y que era un tema que lo contrataría el gobierno como bien quisiere. Entonces, por allá para 1988 trajeron unos suecos, unos señores de Suecia, para que extrajeran
el galeón San José o la especie náufraga que se había denunciado en el año 1982 y se desarrolló pues en todo este proceso de la contratación de los suecos que terminó en un hecho absolutamente bochornoso. Eso se denunciaron ante el Congreso y que habían pagado sobornos y bueno, total que eso fue un escándalo mayúsculo en esas épocas que involucró a personalidades muy altas en este país y finalmente pues los suecos y toda esa intención que hubo en el año 88 por el rescate del galeón San José o de la especie náufraga denunciada en el año 82 se malogró. Uno de los principales acusados en aquel entonces de estas irregularidades fue un señor Germán Montoya Vélez, entonces secretario general de la presidencia, quien hasta el año de 2016 se desempeñó como miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas, un ente que el gobierno crearía por allá en el año 83 a raíz de este tema del galeón San José para con un grupo de eruditos pudiesen manejar estas temáticas y que el gobierno no fuese embaucado, ¿no? Imagínate qué tal. Bueno, por allá en 1989 ya el pleito de estos norteamericanos va avanzando y finalmente por allá el 10 de marzo de 1994 se declararon inexequibles unos artículos demandados y restableciendo lo que decía el Código Civil, que eran las leyes que de una manera exótica trataron de imponerle a estos señores en retroactividad. Todo eso se cae por una sentencia de la Corte Constitucional del año 94 y se restablece ese famoso artículo 701 del Código Civil. Por lo tanto, se restableció el dominio de los denunciantes del 82 en esos posibles restos náufragos denunciados en el año 82. Entonces, después de esto, ese mismo año 94, ya en julio, el juez 10º civil del circuito de Barranquilla emite una sentencia de primera instancia a favor de esta firma norteamericana que había pues interpuesto estas acciones legales aparentemente con toda razón al gobierno colombiano. Las cuestiones pues siguieron complicándose. El gobierno ya antecitos, por allá en 1993, estaban por traerse a unos también eruditos, ¿no? Ya, estos temas que hemos hablado aquí de una manera tan simple, las podremos encontrar en la lista de reproducción de nuestro canal en YouTube. Ahí está todo el resumen histórico detallado para quienes lo quieran ver. Igualmente todo el tema de la firma norteamericana en relación con un tema que titulamos La filtración de coordenadas, que es una conferencia que se dictó en el pasado, en este mismo ciclo de conferencias que estamos haciendo. Y allí, pues, los que quieran ahondar en estas cosas en las que no me puedo detener, porque este no es el tema hoy, las pueden ver con todo detalle allí. Entonces, finalmente, para el año 1994, aparece una empresa, ¿no?, que se llamaba Columbus Exploration Inc. La traen a un señor que se llamaba Tommy Thompson. Ya todo eso lo hablamos aquí en profundidad en ese mencionado especial que hicimos sobre esa conferencia sobre la filtración de coordenadas. Ahí pueden ver todos los detalles. Entonces, finalmente, pues en el año 94, el gobierno trae esta compañía con un señor pues de una autoridad técnica y moral maravillosa y van a buscar el galeón en un punto en que se supone debía estar, porque era
una X marcada en un polígono, ¿no? O sea, el gobierno en los 80 le concedió a esta firma norteamericana un espacio, les concedió como 4 espacios, pero en el que encontraron el galeón San José o la especie náufraga que ellos denunciaron, era un polígono determinado, ahí frente a las Islas del Rosario, medía unos 1100 kilómetros, y ellos tenían que marcar un punto. Pero la ley en aquel entonces no decía que ese punto tenía que ser exactamente donde estaba, porque pues conociendo la idiosincrasia nuestra, entonces la gente pues declaraba un punto, pero decía que la especie o el denuncio o el tesoro o lo que fuera estaba en un área cercana. Eso lo denominan como la vecindad inmediata. Entonces era una manera como de esconderlo. Ese tema de la vecindad inmediata, como ya se dijo en aquel especial que he mencionado, nunca fue determinada. O sea, la DIMAR debía haber determinado esa vecindad inmediata y haberle dicho, bueno, la vecindad inmediata equivale a tanta distancia del punto del denuncio. Pero eso nunca se hizo. Entonces, definitivamente, pues, hay un área, un espacio, un polígono marcado, dentro del cual hay un denuncio que se encuentra en ese mismo polígono, en un punto indeterminado, según las mismas reglas del juego de la época. Entonces, en el año 94, pues van allá, pero entonces ya no buscan el polígono, sino que buscan en las coordenadas exactas, si había aquella inexactitud que hemos mencionado, era como complicado que buscaran en las coordenadas exactas. O sea, una coordenada exacta es un punto que de pronto le puede pegar a una moneda, ¿cierto? Digamos que las moneditas estuvieran haciendo un tapete, ese punto de la coordenada pues equivaldría a una de esas monedas. Entonces, era un argumento un poco traído de los cabellos, y entonces trajeron a esos señores Thompson y no sé qué, y todos sus amigos, y se fueron a las Islas de Rosario, cobraron $1 millón. Llevaba una máquina sofisticadísima, que por cierto la taparon para que nadie la podía ver, porque era una máquina secreta, una tecnología militar o quién sabe, ¿no? O de pronto sería simplemente una lata de galletas, pero bueno. Entonces fueron allá y dijeron que ellos habían mirado en ese punto que denunciaron los señores en el año 82, y en ese punto exacto ahí no había nada. Entonces el gobierno se agarra de ese tema. No importó que en el año 1983 la misma Armada Nacional haya declarado o confirmado el hallazgo de los años 82, sino que en el año 94 pues se trae a esa eminencia que era el señor Tommy Thompson, a quien mostramos perfectamente que es un delincuente que ahora mismo está en la cárcel pagando un delito que en aquel entonces estaba cometiendo. Cuando vino aquí cargado en hombros por todas estas personalidades, ya estaba el hombre planeando el golpe de su vida. Y desafortunadamente, pues para él, después de 15 años de estar en fuga, fue capturado en el año 2015 y hoy en día purga una larga pena en las cárceles de los Estados Unidos. Ese señor fue el que trajo Colombia para desmentir a la Armada Nacional sobre el tema del hallazgo del año 82. Son cosas absolutamente vergonzantes, pero bueno, esa es nuestra patria. Entonces, finalmente, pues este tema de la sentencia del año 94 va a segunda instancia, se hacen intentos de hacer algún arreglo con esta compañía, que fracasan. En el año 2007 finalmente hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Contra eso no le entra nada en la legislación nuestra. Entonces la Corte Suprema de Justicia dice que los señores del año 82 tenían razón y que acorde al denuncio que pusieron, y menciona en el fallo el número de la página de cómo se denunció esto, que dice que está en la vecindad inmediata de las coordenadas tales y cuales. En ese sentido falla la Corte Suprema y hace claridad
de que las coordenadas son esas y no otras. En el sentido de que no podría decirse pues que pues entendería alguien que eso puede corresponder a un hallazgo hecho en San Andrés o en La Guajira o no sé. Eso tenía que ser, obviamente, limitarse al área que se les otorgó. Y el área que se les otorgó era un polígono de 1.100 kilómetros cuadrados. Entonces, ya veremos cómo el gobierno, de una manera muy particular, ha hecho una interpretación de la sentencia que cualquiera puede hacer una interpretación, pero no puedes tomar acciones sobre eso hasta que el proceso legal no culmine, ¿no? O sea, las partes, cada quien puede sacar su propia conclusión, pero lo que la Corte dijo es algo que aún está por verse, cómo se aplica. ¿Por qué? Porque ese pleito del año 80 que tuvo esta sentencia de la Corte en 2007 no ha culminado. ¿No ha culminado por qué? Porque se decretó un embargo sobre esas especies náufragas. Pero como las especies náufragas no han sido rescatadas, aún no termina el proceso. Entonces, es muy complicado que simplemente se hagan interpretaciones al fallo y se actúe complicando aún más las cosas para los colombianos por parte de nuestros dirigentes. Entonces, el pleito está vivo, hay un embargo sobre estas especies náufragas, un embargo que no ha avanzado porque es que todavía no han sacado nada. Cuando se saquen, el mismo fallo dice que serán puestas a órdenes del Banco de la República. Y entonces ese momento del litigio en que se presente un juez, que es el que va a manejar el tema del embargo, se va a presentar don Gobierno por un lado con su tesis diciendo que él piensa que ese tesoro es de él, y se van a presentar los señores norteamericanos diciendo que el tesoro es de ellos. Ese juez, en ese momento del proceso judicial, va a decir de quién es quién y quién es el dueño y quién es el dueño, y hasta ese momento nadie es el dueño. Entonces hay que esperar que ese momento procesal culmine, y culminará el día que un juez que esté manejando el tema del embargo diga: este tesoro le pertenece a la nación o este tesoro lo tienen que repartir. Entonces, finalmente los colombianos tenemos que tener absolutamente claro que sobre este tema del año 82 y estos señores que denunciaron el hallazgo y el pleito y la sentencia de la Corte, crea una inseguridad jurídica que antes pesaba sobre el patrimonio cultural. Ahora que el naufragio ha sido declarado un bien de interés cultural, es una inseguridad jurídica que pesa sobre el patrimonio público de la nación. Esta ley 1675 tiene su propia historia, en el sentido de que cuando llega el presidente Santos al gobierno por allá en 2010, cursaba en el Congreso una ley que había dejado el gobierno anterior, del doctor Uribe, donde se preveía que el patrimonio cultural no podría ser objeto de comercialización. Esta iniciativa interesante, civilizada, fue retirada por el gobierno del doctor Santos. En octubre de 2011 radica el gobierno Santos lo que terminará siendo lo que hoy conocemos como la ley 1675. Este nuevo proyecto, que sí incluye la comercialización de bienes patrimoniales mediante un principio que se llama el criterio de repetición. Este criterio de repetición es una idea absolutamente de los cazatesoros. Eso no tiene aplicación en ninguna otra parte. Y aún así pues avanzó, y si bien hubo algunas discusiones en el Congreso, realmente pues el lobby que esta ley tuvo por parte de los mismos cazatesoros, porque vamos a encontrar, por ejemplo, que es un tema que no hemos tratado acá, pero que sí está contenido en el libro que
que publiqué en 2019 sobre el Galeón San José, se conoce una carta del que será conocido como el de la barba blanca, el señor Roger Dudley o Roger Montañez, o no sé por fin cuál de los alias es el verdadero de este personaje. Comenta a un directivo de la empresa del año 82, porque hay que recordar pues que este señor también, el de la barba blanca, estuvo allá con los señores del año 82 y trabajó con ellos en un proyecto en el 2003 o algo así. Entonces, hay un mail de este señor Roger Dudley al señor de C-Search, al directivo de esa compañía, diciéndole que está gestando en el Congreso de Colombia la posibilidad de que les puedan pagar con piezas y que está hablando con senadores y que está avanzando pues en ese proceso para que la ley en Colombia cambie y exista pues la posibilidad de que ese criterio de repetición se aplique para que los cazatesoros puedan salir con sus costales, con monedas, piedras preciosas, etcétera. Entonces, finalmente, pues, ese mismo proyecto de ley en el Congreso, pues, contempla el hecho de que se constituya, en vez de licitación pública, esta exótica, ¿no?, asociación público-privada, APP, para que sea uso de medio para extraer los naufragios y le incluyen, ¿no?, el secretismo que más tarde pues lamentaremos porque no permitió que se conocieran algunos datos sobre quién era el originador y si bien en la ley se previó que ese secretismo iba a circunscribirse únicamente a los temas de la ubicación, las coordenadas, será ampliado de una manera aún más exótica a todo el tema de la APP y definitivamente pues aún hoy estamos luchando contra esa arbitrariedad que determina que estos temas de estas APPs, lo único realmente secreto son las coordenadas, el resto es información pública. Es que hay que recordarle a los colombianos que los colombianos somos los que mandamos en este país y que estos administradores tienen que hacer es que las cosas se hagan bien en beneficio de los señores dueños de este país, que somos todos los colombianos. Entonces es increíble que se manipule estos conceptos legales y se lleven hasta lugares que no deben ser. Sobre esa cuestión de la reserva ya les haré un comentario más adelante. Finalmente, pues el 30 de julio de 2013 se aprueba esta funesta ley 1675 con su criterio de repetición. Tenía otras cositas que más tarde la Corte Constitucional le va a quitar, pero no le va a quitar la esencia de que es una ley manufacturada a la medida para uso y disfrute de aquellos que están interesados en expoliar el patrimonio cultural de la nación. Pero bueno, finalmente pues el 11 de noviembre de 2013 es importante que en esta cronología tengamos presente que se constituye en Inglaterra la compañía Mac, 11 de octubre de 2013. La ley fue aprobada el 30 de julio de 2013. Una cuestión un poco interesante, ¿no? O sea, cómo todo esto parece concatenado. En 2014, este señor Roger Dudley, tenemos documentación al respecto, está trabajando con el ICANN
en lo que va a ser toda la estructuración de esa fase de la búsqueda del naufragio, que se conocerá pues en el lenguaje del APP como la prefactibilidad. Entonces el señor andaba por los corredores del ICANN y se le vio en Cartagena de Indias en compañía de algunos funcionarios. Bueno, entonces eran los señores de MAC de la mano del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, armando pues todo este proyecto de una APP absolutamente maquinada, pensada, estructurada, muchísimos años antes. En 2015, el 27 de enero, esta empresa MAC, por medio de este excelentísimo doctor, el erudito, doctor Dudley, alias Montañez, que fue señalado por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos como jefe de estructura narcotraficante. Hágame el enorme favor. Presenta ante el Ministerio de Cultura pues, el proyecto de la prefactibilidad, donde está claramente expuesto un documento de cómo iban a repartirse el tesoro y cómo era que te toca a ti, que me toca a mí. Eso parecía más un acuerdo allá en la guarida de cómo es que vamos a salir después del golpe. Pero bueno, esos son los documentos que recibió nuestro Ministerio de Cultura como componente estructural de esta funesta asociación público-privada que nos ha causado enormes inconvenientes y seguramente nos va a costar unos pesos a todos los colombianos. Tenemos la ley 1675, que es la que va a permitir toda esta situación y abre pues la compuerta para que estos señores interesados en el patrimonio cultural de Colombia pues se dediquen a buscar estos bienes y tengan clara la posibilidad de ser recompensados hasta con el 50% de los bienes que no sean declarados como bien de interés cultural dentro de los denuncios que formulen. Dentro de las diferentes conferencias que se han presentado en este ciclo, les recomiendo que vean la tercera conferencia, que fue dictada por el ex procurador delegado Leandro Ramos, quien hace una magnífica exposición sobre este tema de cómo fue estructurada la ley y sus antecedentes. Para que ahonden en esa información, aquí les vamos a dejar el acceso y esta es información que encuentran en nuestro canal de YouTube, en nuestra lista de reproducción. Está identificada como la tercera conferencia. Bueno, finalmente pues en mayo de 2015 esta empresa MAC les concedido mediante una resolución 1456 un área de 256 kilómetros para explorar en búsqueda de la capitana Galeón San José. Después nos enteraríamos que ese espacio, ese polígono que concedieron en este gobierno Santos, estos eruditos, se sobreponía en su mayor parte al polígono que había sido concedido en el año 82, donde hay un denuncio, donde hay una sentencia de la Corte, y se supone que en ese polígono, en la vecindad inmediata de un punto que podemos ver allí, se encontraba el naufragio que ellos denunciaron, el cual en varios documentos es determinado como el Galeón San José. Entonces es completamente desconcertante cómo el gobierno puede cometer un acto de semejante calibre al entregar parte de un polígono que tiene un problema enorme con sentencias de la Corte a un tercero,
sea, le entregan una misma área para que busque un mismo bien, simplemente basados en una interpretación subjetiva que ellos han hecho o que el Estado ha hecho a la sentencia de la Corte de 2007. Y entonces, montados en su pensamiento, en su manera de interpretar el fallo, que es algo absolutamente ilógico para que un Estado, ¿no? Un gobierno, con todo su sistema de asesores, cometa un error de estos. Obviamente esto es un error absolutamente adrede. Esto aquí no hay nada de que no hubo intención. Claramente entregaron parte del polígono del año 82 para que los señores ingleses, amigos de Santos, buscaran la misma área, el mismo bien, y pensando pues que eso no va a traer ninguna connotación. Bueno, por fortuna, ese primer polígono de 256 kilómetros no encontraron nada, aunque dijeron estos señores en sus estudios de perfectibilidad que tenían no sé cuántas decenas de años estudiando eso y tenían la posición exacta de donde estaba el galeón. Total que se equivocaron, no había ningún galeón allí y tuvieron que solicitar una nueva área de exploración que se sobreponía aún más en el polígono de los señores del año 82 para buscar el galeón. Sobre esto ya ahondamos profundamente en el tema de la filtración de coordenadas, el cual está aquí en este canal para que lo consulten en nuestra lista de reproducción y puedan conocer pues muchos detalles allí. Finalmente pues el galeón San José es hallado y lo encuentran en el polígono del año 82. Por lo tanto, ahí hay un enredo. Ahí terminan creando o incrementando el doctor Santos y su camarilla la inseguridad jurídica de los colombianos sobre un bien de interés cultural que estaba denunciado allí y a quien la Corte Suprema le concedió el 50%. Entonces ahora traen a otra empresa para que busquen una misma área, un mismo bien, y les conceden un 45% más. Entonces aquí los colombianitos, tan ocupados en nuestro diario vivir, no tenemos tiempo para ver qué es lo que están haciendo estos señores. Entonces, en resumidas cuentas, la inseguridad jurídica del galeón San José, al ser hallado en el mismo polígono que fue concedido en exploración en el año 82, donde el punto de ubicación es un punto indeterminado, obviamente dentro de ese mismo polígono, es hallado en 2015 por estos señores. Por lo tanto, 50% concedió la Corte a los señores norteamericanos y este proyecto de la APP contempla un 45% adicional para los amigos de Juan Manuel Santos y su equipo. En total, que la inseguridad jurídica sobre este bien de interés cultural en este momento, noviembre 26, cuando es descubierto el galeón San José por estos ingleses, se incrementa al 95% de los bienes que están allí contenidos, porque la mitad es para los del 82 y el 45% para los señores amigos de Santos. Entonces, en cierta manera, pues quizás tengamos que quedarles agradecidos, ¿no? O sea, nos dejaron el 5% como para que podamos poner ahí en el Museo de Cartagena, el Museo Naval, quién sabe, una anforita o algunos clavitos, o quién sabe, ¿no? Tan bellos ellos. Entonces, esa es la mayor preocupación que hemos tenido en esta veeduría. El cómo se elevó la inseguridad jurídica sobre los bienes patrimoniales de este pecio del galeón San José por esta medida precipitada, perversamente ideada de traer a un nuevo explorador a buscar en una área que ya había concedido un mismo bien que ya había sido denunciado. De todas maneras, pues ese es el panorama a finales del año 2015, donde se descubrió o redescubrió
el galeón San José, y lo único que queda claro es que la inseguridad jurídica de estos bienes ya va en el 95%. Un aplauso a nuestros dirigentes y un toquecito en el hombro, ¿no?, a nosotros mismos, a ver qué es lo que estamos haciendo, eligiendo a estos seres absolutamente inconvenientes para el desarrollo de una nación. Sigamos. Para terminar con este punto de la filtración de coordenadas, hecho denunciado a los órganos de control, entre ellos la Fiscalía, desde el 15 de mayo de 2019, es preciso comunicar la siguiente novedad. El pasado 29 de julio de 2020 se recibió del Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales, dependencia que adelanta las actuaciones preventivas de control de gestión sobre el galeón San José, el oficio E-2018-177-271, donde responden un derecho de petición de esta veeduría de 1 de julio de 2020. En su texto responden al principal interrogante sobre la denuncia hecha sobre la filtración de coordenadas, afirmando: durante la visita realizada el 5 de junio de 2019, el Ministerio de Cultura aportó copia del oficio de fecha 17 de mayo de 2019, mediante el cual daba respuesta a las peticiones efectuadas por usted en nombre y representación de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, de fecha 3 de mayo de 2019, en torno a la resolución 1456 de 2015. Por otro lado, mediante oficio MC 07067S 2019, de 26 de junio de 2019, SIDGEA E 2019-373331, del 260619, la Secretaría General de la Cartera Ministerial se manifestó respecto de los señalamientos realizados y aportó documentación relacionada. A su turno, la Dirección General Marítima, mediante oficio 141-26R de agosto de 2019, dio respuesta a la solicitud realizada por este despacho. Como consecuencia de lo anterior y analizadas las respuestas emitidas por las entidades requeridas y los documentos allegados, esta Procuraduría Delegada estimó que las actuaciones realizadas se dieron en el marco del proceso contractual, donde los señalamientos de las coordenadas autorizadas a la empresa norteamericana Glock Morra Company, Oasis Search Armada, en el año 82, se dieron con el fin de proteger los derechos reconocidos a esta mediante la resolución 0354 de 3 de junio de 1982 y el marco de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de 5 de julio de 2007. Magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. En el mismo sentido, observó esta Procuraduría Delegada que el Ministerio de Cultura, con el fin de dar cumplimiento a las órdenes judiciales y de derechos reconocidos en la resolución 3031 de octubre de 2015, excluyó de manera expresa las coordenadas autorizadas a Glock Morra Company Oasis Search Armada al señalar que, abro comillas, de presentarse un hallazgo de contextos susceptibles de contener patrimonio cultural sumergido dentro de las áreas restringidas, excluidas o limitadas en el literal D del numeral 2 del concepto 222015000402 de octubre 19 de 2015 de la Dirección General Marítima, no se generarán ningún tipo de derechos por el hallazgo o dentro del trámite del proyecto como asociación público-privada. De igual manera, al ser las coordenadas exactas declaradas por ambas empresas información reservada, no es posible para el Ministerio Público constatar si son o no las mismas o si se sobreponen, lo cual será procedente una vez sean de público conocimiento, cuando las entidades competentes así lo determinen o el levantamiento de la característica sea ordenado mediante fallo judicial. Es de señalar que la revisión del expediente de APP 001-2018
y de lo recogido en la acción preventiva de control de gestión, no se evidenció la entrega al originador de coordenadas exactas como usted lo manifestó. Si bien se hace referencia al plano de coordenadas autorizadas en el año 82, esto se realizó con el fin de proteger los derechos reconocidos a la hoy Sea Search Armada por los fallos judiciales, como se mencionó. Bueno, esto realmente yo creo que es lo más terrible que le ha podido pasar a todo este proceso de la APP. Aquí queda absolutamente claro que sí se entregaron las coordenadas de Sea Search Armada y esto realmente es terrible, porque en palabras sencillas, el Ministerio de Cultura está queriendo decir que develaron el secreto con el fin de protegerlo. A ese cuento sí le falta bastante para llegar a ser creíble. El 23 de marzo de 2018 se publican los pliegos de la APP en la plataforma del SECOP del Estado y la denominamos exótica porque esta modalidad de asociación público-privada desarrollada principalmente para contratos de infraestructura en todo el mundo, pues se desarrollan bajo una premisa en que el proyecto, por ejemplo, una carretera, va a tener un peaje que va a devolverle a este inversionista privado las inversiones que haya hecho y se le entrega, dependiendo de los estudios, pues unos años para que haga esta explotación y de allí recupere su inversión. Obviamente que una APP traída al tema del patrimonio cultural sumergido, pues obviamente es un cambio en su naturaleza, pero la mecánica contractual es la misma, ¿no? Entonces se considera exótico que esta APP tenga tres modalidades de remuneración para el originador, siendo una de ellas obviamente la taquilla del museo, la explotación comercial, pues suponemos que del museo, de las áreas, los espacios, los locales que allí haya, la explotación de la marca, etcétera, y la comercialización de las piezas. En la comercialización de las piezas, pues obviamente está el fuerte de la caja para este originador, porque el tema de la taquilla, pues al lado del volumen del negocio, realmente pues palidece, y pues un proyecto que inicialmente se había pensado a 20 años, los señores de MAC pues se opusieron, dijeron que no, ellos ese museo no lo querían sino por ahí 3 años. Finalmente pues el proyecto de APP contempla un desarrollo en 90 meses, lo cual finalmente pues vemos que es una APP exótica. También podríamos decir que es una APP ilegal, pues fue conformada de una manera bastante reprochable, omitió el cumplimiento de muchos de los requisitos y se tramitó de manera, digamos, poco ortodoxa. O sea, la manera como evacuó su tránsito, podríamos finalmente decir que esta es una APP cuyo objeto no es patrimonial y cuyo método no es para nada científico. Entonces, como prueba de esta afirmación, pues podemos ver el tiempo de ejecución, 90 meses para un tema que, como veremos aquí en futuras conferencias, esto es un tema de décadas. Esto no es un tema de meses. Y el presupuesto que está contemplado en la APP, que en pesos colombianos pues se acerca a los 200.000 millones, también se encuentra supremamente alejado de lo que sería la realidad del presupuesto que necesitaría un proyecto de esta envergadura. Finalmente, pues a quienes estén más interesados en ahondar en este tema de la APP y todos estos detalles, les remito nuevamente
a esa tercera conferencia que hace parte de este ciclo dictada por el doctor Leandro Ramos, y podrán coincidir con este servidor en que esta APP pues le hace falta muchísimo para realmente honrar un proyecto de semejante importancia, no solo para Colombia, sino para la historia de la humanidad. Sigamos. El 10 de agosto de 2018, 3 días de estar posesionado el nuevo gobierno, tuvo pues efecto el vencimiento de un plazo que había estipulado Santos desde el 3 de agosto. Llevaron hasta el 10 de agosto el proceso de selección de los proponentes o interesados de la APP, y se volvió a suspender ese proceso de selección como se había suspendido en otras ocasiones. Simplemente que este es un documento que estuvo perfeccionado, como pudimos demostrar en ese tema que se trató ya aquí a profundidad, que denominamos la infamia de los 2 minutos, lo cual está en las listas de reproducción de nuestro canal en YouTube. Y les recomendamos lo vean para que se enteren a profundidad de esto. El documento está perfeccionado a las 4:38 de la tarde, si no estoy mal, y es publicado en el SECOP a las 5:02, intentando llevar a los colombianos a aceptar una supuesta realidad jurídica de que por el haber publicado a las 5:02 en un medio que es precisamente para publicitar los contratos que el gobierno hace, eso tenía pues el valor jurídico de darle al originador, en este caso a los señores de MAC, la calidad de proponente único. Cosa que en la resolución que fue expedida el 10 de agosto no se hace ninguna mención. Simplemente quedó esa publicación a las 5:02 de la tarde como con una espinita clavada en el corazón que más tarde veríamos que sí tendría su motivo y explicación. Eso es como si estuviéramos jugando un ajedrez y de pronto nuestro contrincante mueve una ficha por allá, como que esto, ¿para dónde va este señor? Una cosa que no teníamos en ese momento manera de justificar, pero que vamos a ver ahora más adelante cómo sí realmente pues puede hacer parte vital del entrampamiento al cual parece que nos llevan nuestros dirigentes. Entonces, por ello hemos contextualizado hasta este momento, traído toda esta información con el fin de poder entender estas cosas que van a pasar de este momento en adelante, donde esta cuestión de los 2 minutos pues es la primera abordada de este paso que vamos a advertir a la ciudadanía que puede ser una amenaza a los intereses nacionales. Entonces, en este mismo sentido, pues reitero, en el canal tenemos un especial sobre los 2 minutos y ahí está a su disposición. El 9 de octubre de 2019, la señora vicepresidenta de la República, en compañía de la ministra de Cultura, convocaron a la prensa y a algunos invitados en Cartagena a una embarcación de la Armada Nacional, donde se hizo la alocución donde se manifestó a la opinión pública 2 puntos importantes. El más aplaudido fue que el gobierno iba a presentar a consulta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural que el galeón San José, o este pecio, los restos de este naufragio,
fueron declarados en su totalidad bien de interés cultural y que por lo tanto no pudieran ser objeto de ningún tipo de comercialización, cosa que aplaudimos furiosamente. Pero se empañó toda esta fiesta que se genera con esta intención que manifiesta el gobierno en ese entonces de la declaratoria del Galeón San José como un bien de interés cultural, con la reactivación del proceso de la APP con la compañía MAC. Recordemos, como acabamos de ver, pues que el proceso venía siendo suspendido y Santos lo suspende entre el 3 y el 10 de agosto. El 10 de agosto pues tuvimos la inquietud de los 2 minutos y vamos a ver el 9 de octubre que esta reactivación de la APP con MAC va perfectamente sincronizada con ese hecho, llamémosle espontáneo, que se generó el 10 de agosto al publicar con 2 minutos de retraso que le dieron a MAC la condición de proponente único. Entonces ya en esta resolución del 9 de octubre de 2019 aparece MAC ya con esa condición de proponente único, o sorpresa, y se reactiva la APP. Ahí sí ya quedamos todos pegados del techo, porque realmente al reactivar una APP en este punto de la factibilidad, ya lo único que falta es firmarla, ya no falta más. Entonces, ¿qué necesidad teníamos los colombianos de estar caminando debajo de esa espada que podía caer en cualquier momento sobre nosotros? O habría que mandar a recoger todos los bolígrafos, ¿verdad?, del Ministerio de Cultura, que nadie fuera a firmar eso. Pero bueno, todo esto parece que va dirigido a un solo punto. Entonces tenemos la primera abordada, que es ese hecho de los 2 minutos del 10 de agosto de 2018. Viene la segunda abordada, que es el 9 de octubre de 2019, donde ya se reconoce oficialmente en la resolución a MAC como proponente único de la APP y se reactiva la APP. Entonces empieza a correr allí un cronograma que nos inquietaba a todos. Entonces veamos hacia dónde se dirige esto. Llega el 23 de enero de 2020, cuando se conoce, después de bastantes días, se demoró en salir esa resolución del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien había declarado tiempo atrás que ya había sido aprobada esa solicitud del gobierno de declarar el pecio del Galeón San José como un bien de interés cultural. Y bueno, finalmente el 23 de enero de 2020 salió la resolución, ya era oficialmente el pecio del Galeón San José reconocido como un bien de interés cultural. Por lo tanto, a salvo finalmente, después de todos estos años de angustia, de los alcances de una APP que no tenía objeto patrimonial, o de las demandas que existían de los señores del año 82 y sus pretensiones y tal. Nada de esto ya puede apuntar al patrimonio cultural. Ya el pecio del Galeón San José está fuera del juego, es un bien de interés cultural cuyo destino no puede ser otro que un museo, y eso se lo quedaremos debiendo eternamente al gobierno del señor presidente Duque, y aquí hay que reconocerle a la señora vicepresidenta de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, el gran interés, esfuerzo y decidida acción en este sentido. Y cuando estemos en ese museo, esperemos ver una placa que les reconozca a ellos ese hecho, porque eso se lo quedamos debiendo en un país
tan complicado en estos temas de corrupción y donde los intereses de algunos siempre han primado por encima de los intereses de todos. También fue inquietante en esa resolución del 23 de enero de 2020 que se mencionara en varios puntos de esta resolución de manera, en cierta manera, inexplicablemente, que tiene que hacer esa firma inglesa metida en una resolución del gobierno. Pero hemos visto pues que esta sería una tercera bordada hacia algún punto que aún no tendríamos claro, pero sería una tercera bordada el por qué aparece Mac en esta resolución del 23 de enero. Y se les reconoce pues en adición, ¿no?, a los reconocimientos de derechos que no existen. O sea, cuando a Mac se le permitió ceder a su transformación jurídica, ¿no?, su dominio de Inglaterra a Suiza y convertirse en otra sociedad, la señora ministra de entonces, amiguísima del proyecto, le reconoce un documento que los derechos, ¿no? ¿Cuáles derechos? La ley es absolutamente clara que en estos procesos de prefactibilidad no hay derechos ni hay obligaciones para el Estado. Pero bueno, en ese mismo discurso contradictorio de los derechos que no se podían ceder y se cedieron, comillas, ahora el 23 de enero de 2020, y siendo el gobierno Duque el que está llevando los hilos, se menciona más que en la resolución. Un hecho, quizás, no sé, moralmente haya lugar a ello, pero aquí estos son temas jurídicos que pueden tener unas connotaciones económicas y en ese sentido pues el gobierno Duque estaría de una manera un poco inquietante remando a favor de los intereses de esta compañía inglesa y de los intereses pues obviamente del presidente Santos y su camarilla que tanto esfuerzo hicieron para perfeccionar ese proceso APP durante el gobierno del doctor Santos. Entonces esto es lo que nos queda al final del 23 de enero de 2020 con la resolución de BIC del Galeón San José. Sigamos. A raíz de la declaratoria del Galeón San José como un BIC el 23 de enero de 2020, por medio de esta resolución 0085 del Ministerio de Cultura, intentamos pues hacer reaccionar al Ministerio de Cultura diciéndole con la declaratoria ya no hay APP. Entonces le mandamos algún derecho de petición diciendo que por qué no habían cancelado inmediatamente esa APP, la cual pretende financiarse con lo que es ahora un bien de interés cultural, lo cual es una contradicción. Entonces el Ministerio de Cultura nos responde que a partir de las resoluciones 3159 de 2019, que es la del 9 de octubre, que reactivó el proceso de la APP, y la 0085 de 2020, que es la que declara el Galeón San José como un BIC, el gobierno nacional se encuentra evaluando las decisiones jurídicas que corresponden frente a la situación actual de dicha actuación procesal. Es oportuno señalar que, como bien usted lo conoce, en la actualidad cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, una acción popular con una pretensión similar a la que usted eleva en esta ocasión, la cual no ha sido fallada, que determine un proceder por parte del Ministerio de Cultura en ejercicio de sus competencias y atribuciones legales.
Bueno, entonces en vez de quedar más tranquilos, yo creo que quedamos más preocupados porque si el ministerio aquí nos está diciendo que está evaluando las decisiones jurídicas que corresponden, ¿cómo así que evaluando? O sea, ¿no las tenías claras cuando declaraste que el Galeón San José era un bien de interés cultural? ¿No tenías claro esto? ¿No has leído lo que dice la ley de APPs? Bueno, eso es inquietante. Pero por el otro lado, en esa segunda parte de la respuesta, donde nos dicen que nosotros conocemos que hay un proceso en el tribunal y que hay una acción popular que tiene una pretensión similar, la cual no ha sido fallada para poder determinar el proceder por parte del Ministerio de Cultura. Entonces, el subtexto de esto es que el Ministerio de Cultura está esperando el fallo. Están esperando el fallo de la justicia para actuar. Entonces esto nos deja supremamente preocupados. ¿Por qué dejar que sea la justicia? Y eso es una inquietud que hemos presentado varias veces a los tribunales y la hemos manifestado a la opinión pública de que es realmente inexplicable que el gobierno esté esperando que esta decisión la tome un tribunal, ¿no? Entonces, esta, digamos que es una cuarta abordada al punto al que nos dirigimos. Dentro de las pesquisas que intenta adelantar esta veeduría con los órganos de control sobre algunas denuncias de carácter penal o disciplinario, fiscal, se ha oficiado a los órganos de control y en el pasado mes de julio recibimos respuesta de parte de la Contraloría, un documento de 6 páginas donde nos cita lo que dice el Ministerio de Cultura con respecto al proyecto. Entonces con esto pues nos acercamos un poco más a qué es lo que piensa hacer el gobierno. Entonces el documento dice: en respuesta a la solicitud del órgano de control fiscal del Ministerio de Cultura, en respuesta parcial del 28 de mayo y respuesta complementaria enviada por correo electrónico el 2 de julio de 2020, indicó entre otros lo siguiente. Primero, en cuanto al estado del proceso contractual del APP, debe señalarse que con la expedición de la resolución 3159 del 9 de octubre de 2019, el Ministerio de Cultura reanudó el proceso de selección con precalificación identificado como MCAPP 001-2018, que es la del San José, en el estado en que se encontraba al momento de producirse la suspensión. Conforme lo anunciado y en forma previa, se hace pertinente resaltar que todas las actuaciones relacionadas con la intervención del pecio del Galeón San José están siendo adelantadas bajo el principio de protección constitucional reforzada establecido en la Carta Magna para los bienes considerados patrimonio cultural, atendiendo las líneas jurisprudenciales que al respecto han establecido tanto la Honorable Corte Constitucional como el Consejo de Estado. Así las cosas, resulta pertinente advertir que el proceso de APP referenciado para el momento en que la administración actual asume su trámite, advierte que éste ya había agotado las etapas de prefactibilidad, factibilidad y acuerdo financiero e incluía la alternativa de remuneración con especies de las recuperadas en el propio hallazgo, lo que podría constituirse en un desequilibrio contractual en desmedro de los intereses del Estado, razón por la cual se hizo necesario revisar el alcance de lo acordado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013, en este momento el Ministerio de Cultura, el ICANN y la DIMAR están trabajando en los documentos a través de los cuales se solicitará al originador puntualizar el alcance técnico y científico del proyecto, sumado a la transferencia de conocimiento para, de una parte, verificar la capacidad e idoneidad del originador para desarrollar el proyecto
a partir de la declaratoria del precio como bien de interés cultural, y de otro lado fijar el alcance de la remuneración. Asimismo, manifiesta el Ministerio de Cultura que en la actualidad se está definiendo un nuevo alcance para el proceso de adjudicación de la APP, teniendo en consideración las consecuencias de la declaratoria del precio del Galeón San José como bien de interés cultural del ámbito nacional. Bueno, allí el documento pues sigue en otra línea y miremos qué fue lo que nos dijeron aquí. Mencionan que el proceso se reanudó el 9 de octubre de 2019 y en el párrafo 3 afirman que al momento de asumir el gobierno este proceso ya había agotado las etapas precontractuales de prefactibilidad, factibilidad y acuerdo financiero. Por tanto, solo faltaba que se firmara. Pero por la declaratoria de BIC, remunerar al originador con piezas del hallazgo podría constituirse en un desequilibrio contractual, por lo que revisan el alcance de lo acordado a la luz del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013. Entonces, aquí inquieta que se hable de lo contractual, un desequilibrio contractual. Entonces, ¿cuál contrato? Si el contrato no se ha firmado, aquí no hay, la APP no ha sido firmada, por lo tanto no hay contrato. Y hablar de desequilibrios contractuales ya pues realmente es un ruido. Miremos lo que dice el artículo 3 de la ley. Dice, si la actividad de la exploración se determina que el hallazgo está constituido exclusivamente o hasta un 80% por bienes que hagan parte del patrimonio cultural de la nación, la remuneración del contratista con quien se haya contratado únicamente la intervención, como podemos ver, otra vez volvemos con quien se haya contratado. Entonces, esta es una quinta puntada en el sentido de que venimos explicando, como si este proceso de la APP ya estuviese firmado, ya hubiese un contrato o se fuese a firmar. Entonces, esta es una alerta que tenemos que tener absolutamente presente, pues en el momento, por lo menos en los canales institucionales que, como el SECOP, no aparece la APP firmada con los señores de MAC por parte del gobierno, y tampoco lo deberían hacer porque esto es un tema que está ante los tribunales y tienen que esperar a que el Consejo de Estado se pronuncie. También es importante precisar que en este documento de la Contraloría nos dice que el Ministerio de Cultura pretende puntualizar el alcance técnico y científico del proyecto, sumado a la transferencia de conocimiento, para de una parte verificar la capacidad e idoneidad del originador para desarrollar el proyecto a partir de la declaratoria de BIC, y de otro lado fijar el alcance de la remuneración. Lo primero que se debe dejar claro aquí es que MAC no tiene la idoneidad para desarrollar el proyecto. Eso no tiene discusión, no tiene ni el conocimiento ni mucho menos la experiencia. Lo segundo, fijar el acuerdo de cuál remuneración. El gobierno Santos y MAC acordaron desarrollar el proyecto bajo la figura de una APP que era lo conveniente a sus intereses y están montados en ella. No pueden bajarse o mucho menos pasarse a otro tipo de negocio. Se subieron en una APP, pues se tienen que bajar de una APP. O como diríamos coloquialmente, no se nos pueden bajar por las orejas. Esto sí hay que dejarlo absolutamente claro. Por último, en este documento pues vemos que el Ministerio de Cultura dice que en la actualidad se está definiendo un nuevo alcance para el proceso de adjudicación de la APP. O sea, una APP de iniciativa privada sin recursos públicos en esta etapa en que se encuentra el desarrollo de esta APP, agotada pues todas estas instancias precontractuales de pre y factibilidad con el acuerdo sobre los costos de estructuración, no puede volver atrás. Está prohibido expresamente por la ley. Así es que, ¿cómo así que están definiendo un nuevo alcance para el proceso de adjudicación?
Eso es absolutamente ilegal y eso no podría ser así. Entonces, hasta este punto, con esta contextualización tan amplia que hemos hecho, podemos ver que hay como una constante en estos planes del gobierno. Ya vimos que el Ministerio de Cultura pues habla de que tienen que evaluar las decisiones jurídicas, o sea, ver qué pasa en el fallo, qué falla la justicia con respecto a la acción popular y todas estas pretensiones que aún están en litigio en los tribunales. Y vemos que siguen hablando de unos temas como si esto pudiese ser reestructurada una APP, pues poder reestructurar una APP revisando, verificando, fijando el alcance de la remuneración y fijar un nuevo alcance para el proceso de adjudicación. Eso todo a la luz de una APP no está bien, pero sí habría una posibilidad de que parte de estas líneas de pensamiento que hemos visto de parte del gobierno puedan tener algún asidero en la realidad. Y allí estaríamos partiendo de que esa APP o se firmó y no nos han contado a los colombianos, o la piensan firmar antes que la justicia se pronuncie, o sea, antes que se conozca la decisión del Consejo de Estado, lo cual nos llevaría a un entrampamiento, como vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a dejar en claro es que los pliegos de condiciones de esta APP del Galeón San José, publicados en el SECOP, en el contrato parte general, que es el documento que estamos viendo, la portada que estamos viendo, vamos a ir a la página 43 del mismo, donde podemos ver perfectamente aquí que para el perfeccionamiento e inicio del contrato, en el literal A dice que el contrato de concesión se entiende perfeccionado con la firma de las partes. O sea que mientras que este contrato no sea firmado, no tienen peso todas estas cláusulas que hay en el contrato. Aunque parezca elemental, hay que decirlo. Igualmente, en este contrato parte general, en la página 153, en el punto 13.2, abro comillas, asignación de riesgos, cierro comillas, bajo el literal A de los riesgos asignados al concesionario, el punto 16, ¿qué es este? El concesionario acepta los efectos favorables o desfavorables de la declaratoria de patrimonio cultural sumergido. Por tanto, este es un riesgo que fue aceptado en teoría desde el inicio por parte del concesionario, y si bien el hecho de que esta cláusula sea válida a partir de la firma del contrato, sí es claro que el concesionario estuvo dispuesto a aceptar este riesgo y que este riesgo simplemente se materializó antes de firmarse el contrato. Sigamos. Si el concesionario aceptó el riesgo de la declaratoria de que todo el Galeón San José fuese declarado un bien de interés cultural, podríamos decir cuál es el miedo a que se firme el contrato antes de que el Consejo de Estado se pronuncie. La respuesta la vamos a encontrar un poco más abajo. Aquí bajo este literal C, habla de los riesgos compartidos entre las partes. Y en el punto 5 de estos riesgos encontramos efectos derivados de litigios, demandas, embargos u otras reclamaciones en la jurisdicción colombiana sobre el hallazgo o los bienes recuperados que genere una interrupción de las actividades o que afecten la retribución del proyecto. Esa es exactamente la situación en que nos encontramos. Ahora mismo el Consejo de Estado
está estudiando este proceso y puede perfectamente fallar diciendo que tiene razón la Acción Popular, y si se llegase a firmar el contrato, a la luz de estos riesgos compartidos en que el Estado acompaña al originador en estos riesgos, los efectos derivados de litigios, este es un efecto derivado de un litigio. Entonces, en este caso, a pagar al concesionario una compensación económica porque el proyecto se afectó por un tema de un litigio o una demanda, que es exactamente el caso que estamos estudiando aquí. Entonces, que quede claro, si el gobierno firma el contrato, está llevando a Colombia a meterse entre los palos, a quedar entrampados en este punto 5 del literal C de los riesgos compartidos, donde el Estado tendría que compensar al concesionario. Y además vemos que esta también es la tabla de salvación en caso de que los embargos, que obviamente esto está haciendo alusión es al embargo de los norteamericanos, a que se haga efectivo el embargo que está dictado sobre estos bienes. Entonces también sería esta otra tabla de salvación para ellos en caso de que se dictara el embargo por parte del juez que maneje este tema, y también habría que compensar a los señores en caso de que el embargo de Caesar se concrete y se les lleven algún pedacito. Entonces el Estado colombiano, lleno de amor por sus contratistas, estaría reponiendo a los señores ingleses lo que les haga falta, aunque bueno, ya hemos podido ver que ya esto estaba previsto con bastante distancia, pues son el 50% para uno y el 45% para otro. Así que yo pienso que la parte de que Colombia tenga que compensar a estos ingleses por los embargos que se puedan causar a favor de C-Search no debe ser nada, pero de todas maneras tenemos un 5%, ¿no? Ahí nos queda un 5% para atender cualquier cosita en ese respecto. Todo aquí estuvo perfectamente calculado. Entonces el mensaje más claro no puede ser: si firman este contrato de una manera absolutamente ilegal, que se llegara a firmar el contrato antes que el Consejo de Estado se pronuncie, nos estarían metiendo entre los palos. Entre los documentos publicados en el SECOP encontramos pues un Excel con este tema de la matriz de riesgos, donde están los riesgos clasificados por número, por área, por tipo de riesgo, asignación, probabilidad, qué impacto tiene, si el nivel de riesgo es bajo, medio o alto, las observaciones que traerían los riesgos, las cláusulas contractuales que hay al respecto, donde se pueden ver en detalle y en qué etapa está contemplado y qué tratamiento se le da en el contrato, si es aceptado, obviamente. Entonces busquemos el riesgo 26, ¿no? El riesgo 26 es el riesgo que acabamos de enumerar. Este famoso riesgo 26 es considerado en el área político-jurídico. Como dijimos, tiene que ver con litigios, demandas u otras reclamaciones en la jurisdicción colombiana sobre el hallazgo o los bienes recuperados que generen una interrupción de las actividades o que afecten a la retribución del proyecto. Aquí vemos como el riesgo es compartido, se le considera en un nivel 4, o sea que es un nivel alto del riesgo, y este 3 es el impacto, que es medio alto, y aquí vemos que es tenido aquí como un riesgo alto. O sea, estas son las consecuencias del riesgo, que está en la mayor escala, el riesgo alto. Y veamos la observación. Dice: teniendo en cuenta que tanto el público como el privado tienen intereses en la resolución de los eventuales litigios
demandas o reclamaciones que se impulsen en la jurisdicción colombiana y que los dos están en capacidad de manejar parte del riesgo con el fin de propender que estos eventos causen el menor perjuicio posible al desarrollo del proyecto, se establece una asignación compartida del riesgo. El interés general por el proyecto y las diferencias que existen entre las diversas corrientes arqueológicas con respecto a la concepción de patrimonio cultural de la nación y su tratamiento hacen que la probabilidad de materialización de este riesgo sea alta. El impacto de materialización de este riesgo es medio alto, dado que, a pesar de que los objetos que no sean declarados como patrimonio cultural son la principal fuente de retribución del proyecto, este riesgo quedaría parcialmente cubierto mediante la aplicación de los mecanismos de compensación. Ahí está la soga esperando por el cuello nuestro.